Sobrevivió, pero vivió con esa bala en su cuerpo hasta el final de su vida. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. El año pasado estuve en Suwałki durante las vacaciones, por eso lo recordé. En algún momento cuando estaba en Suwałki estaba en una de las calles y se me acercó una señora que me dijo que hiciera un episodio sobre su farmacéutico Gustavo, que fue asesinado en esa ciudad. Bueno, siendo sincero, realmente no conocía mucho esa historia. Ella me dijo unas palabras y de hecho encontré ese caso. Por eso hoy hablaré de esa historia porque yo diría tiene como un aniversario. Ocurrió el 15 de junio, así que más o menos en esta época. Y comenzó con que precisamente ese día, el 15 de junio, se reunió un grupo, exactamente 4 personas de viejos reincidentes de Suwałki. Personas que habían sido condenadas prácticamente por todo, que tenían en su conciencia muchísimo sufrimiento humano, engaños, robos y cosas por el estilo. Así que el episodio de hoy tratará precisamente de eso. Como dije, eran 4 de los llamados viejos reincidentes, viejos, aunque no eran viejos en cuanto a edad, sino en cuanto a experiencia. Ellos se reunieron para celebrar juntos. Bueno, lo especial era que simplemente se habían reunido, lo cual en su caso era difícil, porque o uno estaba en la cárcel, o 2 estaban en la cárcel, o todos estaban en la cárcel. Cuando uno salía, simplemente otro entraba a prisión. Así que ven, por razones que yo diría técnicas, una reunión de este tipo de grupo realmente no era posible. Seguro era extraño que Sebastián, de 17 años, estuviera en este grupo. De hecho, y esto es muy importante en este asunto, todavía no tenía 17 años. Porque él cumplía años el 17 de junio y ellos se reunieron el 15 de junio en absoluto. Sebastián se escapó del reformatorio, ahí recibió una condena por asaltos a personas, por robos con violencia, pero se escapó de ese reformatorio y en realidad nadie lo buscaba porque los educadores llegaron a la conclusión de que, bueno, se escapó, pero tarde o temprano aparecerá o la policía lo atrapará y lo llevará de regreso al centro. Además de Sebastián, que tenía casi 17 años, estaba su padre Wiesław, también con múltiples condenas, registrado por robos y allanamientos. También estuvo en Bartłomiej y de manera similar tenía varios tipos de delitos en su historial. Y Karol, un chico de apenas 20 años que tenía en su conciencia el asesinato de una persona, mató a alguien cuando ni siquiera tenía 17 años. Teóricamente recibió una sentencia en un centro de rehabilitación juvenil hasta los 21 años, pero resultó que lo liberaron de ese centro antes de tiempo. En ese momento tenía 20 años, ni siquiera llegó a los 21, aunque la sentencia fue por asesinato. Por supuesto, celebraron con un mar de alcohol de todo tipo. Esa borrachera comenzó justo después del mediodía. Bebieron bastantes botellas y luego en algún momento llegaron a la conclusión de que sería buena idea dar una vuelta por la ciudad y divertirse un poco. Bartłomiej tenía un Fiat 125P, se subieron a ese coche y aunque Bartłomiej apenas podía mantenerse en pie y apenas podía sostener el volante, salieron a la ciudad. Una cosa importante, como corresponde a viejos reincidentes, tenían 2 pistolas cargadas, se subieron a ese coche borrachos y salieron a la ciudad. Llegaron primero a la calle Kościuszki, rumbo al centro de Suwałki. Ahí vieron un Fiat Uno y uno de ellos sacó una pistola, empezó a dispararle al conductor de ese Fiat Uno, por suerte no le dio. Ese conductor tuvo mucha suerte. Luego vieron un autobús de la línea urbana 114. De nuevo dispararon al autobús. Es 15 de junio, el día es largo y hay mucha gente en las calles y en los autobuses. Y aquí otra vez alguna providencia parece que cuidaba a esos pasajeros, porque nadie fue alcanzado.
aunque una de las balas atravesó la ventana de ese autobús y otra quedó incrustada en el asiento del conductor. Luego, al poco tiempo, otra vez sacaron las pistolas y esta vez dispararon al conductor de un camión y de nuevo, por suerte, ese conductor también tuvo muchísima suerte, tampoco fue alcanzado. Luego se acordaron porque tenían cuentas pendientes, por supuesto tanto con los guardias de la prisión como con la policía, que en la calle Duerniquiego hay un centro de detención, hay una cárcel, aunque hoy en día esa cárcel ya no existe. Solo quedó una de las paredes. Los que viven en Suwałki saben que esa es la pared que quedó incorporada, por así decirlo, en el centro comercial. También fueron a esa prisión en ese momento. En la torre había un guardia que vigilaba la prisión y empezaron a dispararle a ese guardia por las ventanas entreabiertas del auto. El guardia también tuvo mucha suerte porque no le dieron. Un poco descontentos, se fueron de nuevo. En la calle Ciesielska vivía una conocida de ellos. Ellos tenían problemas con ella, o más bien ella con ellos. Entraron al patio de ese edificio y esta vez sacaron las pistolas y empezaron a disparar a las ventanas de su departamento. Otra vez, sobre todo los niños tuvieron muchísima suerte porque esos niños dormían bajo la ventana, estaban acostados bajo la ventana. Si alguno se hubiera levantado y asomado para ver qué pasaba en el patio, seguramente le habría tocado una bala. Por suerte, otra vez, diría que una vez más, nadie resultó herido. Ellos, con esas pistolas, entraron al departamento de su conocida, empezaron a golpearla, a patearla, le pusieron el cañón de la pistola en la cabeza, amenazándola con matarla. Lo mismo les ocurrió a dos amigas de esa señora que estaban en el departamento. También fueron golpeadas, torturadas y amenazadas con armas. Las mujeres pensaban que en cualquier momento alguna de ellas simplemente iba a morir. Todo eso duró unos minutos. Se ensañaron con esas mujeres y entonces no se descarta que alguno de ellos simplemente se haya lastimado porque decidieron que tenían que ir a la farmacia. No se descarta que durante los disparos o mientras bebían con esas mujeres, uno de ellos se haya herido y por eso surgió la idea de que irían a la farmacia. Vieron que en la calle Galay hay una farmacia. Galay, Wawrzyniec, Galay era el expresidente. Suwałk hace muchos años, por supuesto, fueron a esa calle. Al farmacéutico, el señor Gustav, y a su esposa Elwira los conocían todos en Suwałki porque durante muchos años dirigieron ahí precisamente la farmacia. Además, el señor Gustav, farmacéutico, era concejal. Personas respetadas y conocidas, algunas reconocidas por su ayuda y bondad. Además, tenían 4 hijos, niños pequeños de los que cuidaban y fueron a esa farmacia. No se descarta que fue entonces cuando surgió la idea de robar o asaltar a los dueños de la farmacia. Encontraron algo de dinero en la caja fuerte, más bien en la caja registradora que estaba ahí, pero ese dinero no era mucho. Sospechaban que don Gustav tenía más dinero, o creían que tenía más dinero, querían sacarle dónde lo había escondido. Probablemente no tenía ningún escondite en la farmacia ni en el departamento que estaba al lado, ningún dinero, así que empezaron a torturarlo, empezaron a golpearlo, a patearlo con las pistolas. Eso duró unos minutos y entonces, al escuchar todos esos gritos, la esposa del farmacéutico, la señora Elwira, entró a la farmacia. Y entonces uno de ellos, en ese momento no se sabía cuál, empezó a dispararle, le disparó varias veces. La mujer cayó al suelo y creo que ya no vivía en ese momento. Ellos querían estar seguros de que estaba muerta, pero uno de ellos tomó un cuchillo y empezó a apuñalarla varias veces para tener prácticamente una certeza del 200% de que la mujer estaba muerta. Desde entonces la historia cambió por completo. Sabían, aunque estaban borrachos, que habían matado a alguien y no querían dejar testigos como el señor Gustavo.
Cuando salían o huían de la farmacia, de nuevo uno de ellos se inclinó y prácticamente a quemarropa le disparó en el abdomen. Se escucharon los disparos. Por suerte, diría yo, en esta situación los vecinos escucharon, empezaron a gritar, a pedir ayuda. Alguien llamó a la policía y a la ambulancia y comenzó la operación de rescate. El señor Gustave Gilles fue trasladado al hospital. Los médicos organizaron rápido una operación. No se atrevieron a sacar la bala porque estaba demasiado cerca de los vasos sanguíneos, demasiado cerca de la columna vertebral. Determinaron que existía el riesgo de que si sacaban la bala, Gustave simplemente moriría. Por suerte lograron salvarlo. El señor Gustave sobrevivió, pero con esa bala en su cuerpo. Sobrevivió. Desde el momento en que subieron al auto hasta el momento en que escaparon de la farmacia, todo eso no duró mucho. Quizá unos 35 minutos, tal vez 40, quizá 45. Nadie pudo determinarlo con exactitud. De alguna manera, la policía aún no había logrado movilizarse. No hubo ninguna persecución, a pesar de esos primeros disparos. Ya sea hacia el autobús, hacia la gente en el autobús o hacia ese departamento en la calle Ciesielska. No hubo respuesta, pero creo que fue porque eran los años 90. 15 de junio de 1998. La gente reaccionaba de manera diferente en este tipo de lugares más pequeños. Simplemente tenían miedo. Ahí, lamentablemente, muy a menudo la visión de esa reincidencia, de esos delincuentes, era algo que hacía que la gente ni llamara, ni hablara, ni alertara. Simplemente fingían que no pasaba nada. Creo que así fue en este caso. Pese a tantos disparos, quizá algunos, como el guardia en la prisión, ni notaron que les disparaban. Que simplemente muchos de ellos, todos sabiendo, viendo, no se decidían por miedo a enfrentarse a esos delincuentes. Fue solo después de que la gente, los vecinos, vieron que la esposa del farmacéutico, la señora Elwira, fue asesinada de una manera tan brutal y vieron a Gustave siendo sacado herido. Entonces fue cuando algunos de ellos, de forma confidencial, empezaron a decirle a la policía que en ese momento había un Fiat 125P rojo frente a la farmacia. Algunos mencionaban a esos bandidos por nombre y apellido, ya que los conocían en la ciudad, así que para la policía no fue ningún problema medirlos, medir el auto, la dirección. Bastante rápido, ya como a los 40 minutos averiguaron la dirección, entraron a ese departamento donde todo comenzó y ellos, como si nada, estaban sentados en la mesa tomando algún alcohol, como de costumbre. Eran 3, Sebastián no estaba, así que esos 3 fueron detenidos de inmediato. Literalmente unas horas después fue detenido el cuarto de ellos, o sea, el Carol de 20 años, viejo reincidente, así es hasta ahora. Conoce muy bien la ley, sabe perfectamente qué decir y cómo declarar. Por lo tanto, de lo que les decía que Sebastián aún no tenía 17 años, apenas iba a cumplir 17 en 2 días, Sebastián asumió toda la responsabilidad. En ese entonces, la ley y las regulaciones eran así. Solo podía ser juzgado como menor de edad. Así que teórica y prácticamente, la pena que enfrentaba era ser internado en un centro de rehabilitación hasta los 21 años. Y Sebastián realmente dijo que él fue quien le disparó a la señora Elvira, que la mató, que después la apuñaló con un cuchillo y luego que le disparó al señor Gustavo. Así es, confesó todo. Los demás lo confirmaron. En realidad probablemente no habría ninguna otra prueba si no fuera porque el señor Gustavo sobrevivió, que no lo sabía todo, no pudo verlo todo, pero recordaba que no fue Sebastián.
El que le disparó fue ese Carol de 20 años que ya antes había sido condenado por matar a una persona. En resumen, basándose en el testimonio del señor Gustavo, el farmacéutico y los estudios balísticos, se determinó que el que le disparó a Gustavo, porque él lo vio, fue ese Carol de 20 años y él también recibió un disparo. El cargo fue intento de asesinato y le dieron 25 años. Sebastián, por otro lado, porque aquí no había motivos para cuestionar lo que él dijo, Sebastián recibió el cargo de asesinato de la esposa del farmacéutico. Pero como era menor de edad, todavía no tenía 17 años, pudo quedarse y así fue como sucedió. Estuvo en rehabilitación juvenil hasta los 21 años. El padre de Sebastián Bieswau recibió 15 años, su amigo y compañero Bartomiej recibieron 10 años. Fueron acusados de robo con violencia, aunque de hecho en el momento de su detención se encontró sangre tanto de Elwira como de su esposo en sus zapatos, también se encontraron cabellos de la farmacéutica. Desde mi perspectiva y viendo en retrospectiva, todos debieron ser acusados de homicidio, porque actuaron juntos y de común acuerdo, porque el hecho de que entraron ahí, torturaron a Gustav, dispararon, todo eso fue en acuerdo mutuo. ¿Por qué solo recibieron esos cargos? Seguramente habrá discusión sobre las leyes o más bien sobre su aplicación, pero de todos modos recibieron sentencias mucho menores. También que tanto Carol como Sebastián, a pesar de ser tan jóvenes, eran personas completamente desmoralizadas que no tenían ningún tipo de sentimientos, como se dice, superiores. Carol insultaba y hasta escupió a la jueza en el juicio. Sebastián actuó igual. Después, Sebastián fue enviado a un centro de rehabilitación juvenil y cuando cumplió su condena, resultó que cometió más delitos. Fueron robos violentos, eso lo sabemos. Era buscado por la policía no solo en Polonia, sino también en el Reino Unido y finalmente fue detenido en los Países Bajos. Luego fue extraditado a Polonia, proceso que concluyó alrededor de 2015, así que probablemente sigue en la cárcel ya como adulto. Sin embargo, entiendo un poco las intenciones de esa señora que me preguntó sobre este asunto, porque tal vez sabía, se lo esperaba, porque el segundo de estos jóvenes, diría yo, delincuentes. Ese Carol de 20 años también cometía varios tipos de delitos y parece que lamentablemente le pasó algo el año pasado. Si apareció en su walkie o no, no hubo información al respecto, pero no se puede descartar. La única esperanza es que esté en la cárcel por otro delito. Ese fue uno de los casos más sonados en Polonia en ese entonces, pero al menos, por ejemplo, que esa señora se acercó y que recuerda al señor Gustav. Se nota que la gente todavía vive con estos casos, pequeñas localidades con su propia historia, prácticamente con casos de los que hoy todos se han olvidado. Esa también era un poco la idea de nuestro canal, volver a esos casos que están por ahí y que básicamente todos ya han olvidado y ya. En el episodio de hoy, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.